Hola, qué gusto estar con todos ustedes, queridos amigos y amigas de Naturismo al Día. Bienvenidos a este podcast. He traído a colación el tema del chamanismo urbano porque nos encontramos que en nuestra cultura occidental cada día cobra como más fuerza todo lo que tiene que ver con el mundo esotérico, lejos de los avances científicos que pareciera ser que dan solución a todos los problemas. Eso como que ha creado un gran desencanto. Entonces vemos que la medicina ha avanzado muchísimo, hoy en día tenemos inteligencia artificial, adelantos tecnológicos que nos sorprenden, pero los problemas pareciera ser que se han agigantados, son como más grandes, abruman más a las personas, no hay respuesta ni soluciones en cuanto a los conflictos personales o incluso sociales que pueden estar afectando a una comunidad en particular o a una persona en específico. Así que si tú eres de aquellos individuos que creen en el mundo esotérico, metafísico, espiritual, mágico, religioso, no te juzgo. Por supuesto, cada quien cree en lo que le da la absoluta gana, no te voy a juzgar por eso, pero sí es muy importante de que te enteres, te informes de quién te va a atender en la consulta para que de pronto no te conviertas en una víctima de un avivato, estafador que lo único que quiere es esquilmarte, sacarte el dinero, brindarte unos rituales, unos supuestos rituales que de pronto son inventados por ella misma, no tiene ningunos poderes y que mucha de esa curación que tú buscas por fuera realmente está en tu interior. A veces nosotros nos abstenemos de creer en nuestras propias capacidades, conferimos un poder externo a ciertas personas, rituales o deidades que de pronto ni siquiera existen, que son creaciones culturales que se han arraigado durante el tiempo, y pues creemos que al encontrar una solución fueron esas entidades o supuestas entidades espirituales quienes no se resolvieron el problema, pero realmente nosotros también tenemos un gran potencial, una gran capacidad, mucha inteligencia y sobre todo unas emociones que sabiéndolas emplear nos pueden dar también muy buenos resultados. Se trata de tener autoconfianza, creer más en nosotros mismos, en nuestro potencial y ser un poquito más inteligentes, pacientes, ver las cosas con una perspectiva distinta. Hay personas que al tener una serie de conflictos o situaciones que se presentan en cadena en su vida, se sienten presas de una maldición, por ejemplo, de un embrujo, de un entongamiento, de un salamiento, como lo llamamos aquí en Colombia. Entonces recurre a un brujo, chamán, curandero o curandera, una supuesta persona que tiene unos poderes que realmente posiblemente ni siquiera existan, pero que crea a través de una puesta en escena y una fama creada a través del marketing, pues que puede solucionarle lo que sea a quien sea. Y tú al entrar a ese consultorio te encuentras con unos elementos que en primera instancia puede ser que te sorprendan, te impacten, porque encuentras efigies de pronto de las cuales tienes referencia, de pronto otras ni siquiera sabes de qué se trata, pero lo asocias con que es algo mágico, espiritual y que ahí como que existe una energía curadora que te puede brindar ciertas soluciones. Entonces nosotros entramos, por ejemplo, aquí en Colombia a un consultorio de estos supuestos chamanes o brujos urbanos. Vemos la efigie de María Leonza, del Negro Felipe, que hacen parte de la iconografía muy popular en Venezuela, muy queridos, hay mucha gente, sobre todo de extractos populares, que cree en estas figuras mágico-religiosas y le tiene mucha fe y confianza, hacen novenarios y lo que quieras. Entonces las encontramos con las deidades o potencias africanas de la santería, Obatalá, Orunmila, Yemayá, Babalú Aye, Changó, y pues el sincretismo de la religión santera, de lo que tiene que ver con esta práctica mágico-religiosa de Cuba, nos brinda aún más elementos de misticismo, ¿no? Porque vemos que a través del sincretismo entrelazan la figura de Santa Bárbara con Changó, San Lázaro con Babalú Aye, que era una forma que tenían los esclavos para adorar a las potencias animistas africanas, pero haciéndoles creer que al adorar a las efigies cristianas estaban siendo adoctrinados por la religión católica, pero realmente tras eso hay un subterfugio para adorar a esas potencias africanas. De eso se trata el sincretismo, hacer creer una cosa que no existe. Era una puesta en escena en ese momento, pero eso se convirtió, esa asociación, en algo que está muy arraigado en la cultura cubana. Entonces la santería prácticamente es como una especie de religión propia de esa isla. Y también de pronto adentrándonos un poco más a ese consultorio, más adentro podemos ver los famosos monicongos del vudú llenos de alfileres, muñequitos negros, bueno, todo eso, y tú te aterras, te asombras, dices, no, este brujo o esta chamana o este chamán realmente
realmente como que tiene poderes, y miras a la izquierda y ves la efigie de una Catrina, de una Santa Muerte mexicana. A propósito, un saludo muy especial para toda la gente que escucha en México este podcast. Y pues ahí está la efigie de la Santa Muerte junto con un palo santo del macumbay o candomblé brasilero que se está consumiendo, y ese incienso, esos olores, las hierbas disecadas, las supuestas cabezas reducidas de los indígenas ecuatorianos, todo eso, encuentras ramas de mandrágora que tienen la forma humana, todo eso te da cuenta de que has entrado como a un crisol de culturas, pero que ahí está una energía poderosa, una magia que te va a solucionar la vida. Y el brujo sabe todo eso, él de pronto ni entiende a fondo lo que se trata de estas figuras, sino que las reúne y las pone ahí. Entonces, si uno es un poquito reflexivo, pues entra a pensar en lo siguiente: bueno, ¿cómo así? O sea, este chamán, ¿por qué mezcla elementos de la cultura mexicana que están asociados de pronto a lo esotérico, a lo místico, a lo que la gente popularmente llama brujería, con elementos antillanos, del Brasil, la macumba que te nombraba, o es una experta en la lectura del tabaco, que se practica mucho aquí en la costa colombiana, sobre todo en la comunidad afro de esta zona del Pacífico colombiano, la lectura del tabaco? Encuentra de pronto unas caracolas de esa especie de vudú que se practica por allá en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, todo eso reunido en un solo sitio. Si tú eres una persona analítica, pues entrarás a sospechar que posiblemente es un charlatán el que te va a atender y que tiene todos esos elementos para descrestar incautos, para aprovecharse de la candidez o ingenuidad de una persona que de pronto no tiene estos conocimientos, pero que pues crea un efecto psicológico, impacta psicológicamente, y es lo que busca en una primera instancia ese chamán. Y nos encontramos con un segundo elemento. El chamán por lo regular es un depositario de una cultura o de un misticismo ancestral, de una sabiduría, la palabra correcta, de una sabiduría ancestral de pueblos originarios, que pertenece a una etnia o cultura en particular, que ese poder es para dispersarlo, pero con los miembros de esa cultura, pero que no llega a la ciudad a buscar lucro a través de esas supuestas prácticas o ese conocimiento que supuestamente tiene y que le va a brindar a muchas personas para solucionarles el problema. Entonces, el chamán de la selva amazónica que hace tomas de yagé, como el podcast que anteriormente trataba de yagé o ayahuasca, pues hoy en día es para solucionarle problemas a esa comunidad, pero hoy en día inclusive esto se ha comercializado de tal forma que hay tours, hay spas de yagé, de ayahuasca, donde hay brujos o supuestos brujos o chamanes de estas tribus, o al menos personas que tienen ese conocimiento, para brindar una cantidad de soluciones a personas de diversas partes del mundo. Eso también puede ser muy cuestionable, quién realmente guía estas prácticas o esas ceremonias o rituales asociados al yagé y a cualquier otra práctica, ya sea mágico-religiosa, que se lleva a cabo en estos consultorios. Pero como la persona llega desesperada en busca de resultados, de respuestas, de soluciones, pues a veces ni se pone a pensar realmente si aquel que lo va a atender o aquella tiene ese conocimiento, sino que está desesperadamente buscando un cambio en su vida porque esos problemas le están abrumando. Pueden ser enfermedades misteriosas que la ciencia médica no dé respuesta, entonces el chamán aprovecha ese elemento para decirle: no, vea, lo que pasa es que esta enfermedad se la pusieron a ustedes, un salamiento, un endongamiento, un maleficio que le hicieron, entonces voy a hacerle un ritual de liberación, de catarsis, para que usted se libere de esa maldición, para que efectivamente su vida vuelva a ser lo que era antes o mejore a lo que era antes, o a lo que le está al menos pasando en este momento que es tan desesperante, y la persona no le importa nada y dice: no, haga lo que tenga que hacer porque es que no me aguanto más esta situación, mi esposa me va a dejar, estoy arruinado en el trabajo, mi salud ha empeorado. Bueno, como que se le juntaron varias situaciones conflictivas en un momento coyuntural y esto le está abrumando. Como no estoy aquí para juzgar a nadie, la conducta del comportamiento de nadie, usted que está escuchando este podcast puede creer lo que le dé la gana. Usted tiene total y absoluta libertad para tener en su mente las creencias que a usted le den resultado o le hagan sentir bien. Pues llamo la atención, eso sí, para uno no ser víctima, dejarse esquilmar, robar o estafar de personas inescrupulosas, ¿no? Porque si tú estás desesperado y buscas a través de un chamán urbano que posiblemente sea un impostor, un farsante, sea un estafador, buscas una solución y te vas a quitar el dinero, pues como que ahí no estamos haciendo nada, ¿verdad? No quiero decir que no existan personas con determinados conocimientos. Posiblemente muchos de aquellos que fungen como chamanes, curanderos o brujos urbanos
tienen como esa vocación de querer servir a través de las ciencias ocultas, de la magia, o lo que ellos creen está conectado con el mundo invisible, con lo intangible, posiblemente tengan esa intención real y sincera de ayudar a otras personas y logren resultados. Eso tampoco lo puedo juzgar yo. Si alguien tiene un conocimiento o practica algo que beneficia a alguien sin hacerle daño a nadie, por supuesto, pues bienvenido. Y si usted es de aquellos que gusta de creer en chamanes, en brujos, en encontrar soluciones fuera de su mente que estén asociadas, le confiere a usted ese poder al mundo espiritual, pues haga los rituales o asista a estos sitios, pero infórmese al menos bien para que no te conviertas en medio de tu desespero en una víctima más de los charlatanes, por favor. Así que es muy importante nosotros tener como esos elementos diferenciadores o de juzgamiento de quién nos va a atender o de quién hemos escuchado una referencia o recomendación. No, es que vea, ese maestro es buenísimo, él te saca el maleficio, él te sana, él me curó, o él ayudó a fulanita o a sutanita. Entonces se va regando la bola la noticia de que ese curandero o supuesto chamán tiene un gran poder, que tiene un conocimiento que puesto en práctica en la persona que está siendo atormentada por algún maleficio lo libera porque lo libera. Entonces, claro, si tú tienes un problema muy grave y buscas hacer respuestas, soluciones, de pronto no te cuestionas de dónde sacó ese conocimiento o quién es, sino que buscas es la solución a tu problema. Entonces, al menos te das como la oportunidad de ensayar o probar, vamos a ver si efectivamente este curandero o este chamán me va a ayudar. Posiblemente sea un estafador, pero quién quita que de pronto efectivamente me logre sanar o sacar esa situación tan nefasta que me está atormentando tanto la vida. Es lo que finalmente la gente busca, los resultados. Y aquí pasan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los líderes religiosos fustigan durísimo el chamanismo, lo asocian con la brujería, con el satanismo, que esto lo condena a Dios y todo aquello, ¿no? Pero entonces si nosotros hilamos un poquito más delgado, no tampoco quiero entrar a juzgar a nadie que practique ninguna religión en particular, ellos hacen algo parecido, aprovechan el miedo, la superstición, la ignorancia de las personas para sembrar la culpa y el temor en la mente de sus feligreses o de las personas que asistan a determinado X o Y culto, y por ahí derecho también les piden dinero, les piden plata, les dictan ciertas normas morales de comportamiento. No es que vea, Dios se enoja si usted no hace esto o aquello, o si usted dice o hace esto y aquello, Dios lo va a premiar. Entonces están utilizando tácticas también de sembrar ese temor y ese sentimiento de culpa en la mente de las personas para obtener un beneficio. Así que de pronto ellos no están tan alejados de aquello que hace el brujo o la persona que supuestamente tiene un poder conferido quién sabe por quién para ayudar a las personas. Entonces, los miembros de estas o los líderes de estas sectas o de estas religiones o de iglesias, como quieras llamarlo, pues imponen manos, oran y cobran por eso también, porque las cosas hay que decirlas. Entonces dicen, no, es que esto es para la obra del Señor, pero pues yo no sé, ¿no? Yo no entro a juzgarle la religión a nadie, pero yo no creo que Dios esté necesitando dinero para nada. Eso el pastor o el líder religioso de la religión que sea es el que termina enriqueciéndose precisamente por esa perspectiva que tiene la persona para solucionar su vida. Es que Dios no necesita intermediarios. Usted en su pieza, en su cuarto, en el baño, en el patio, en la calle, donde sea, si usted practica X o Y religión o tiene una idea de Dios, la que sea, puede entablar una comunicación con esa deidad o con ese poder espiritual que usted considera Dios, la idea al menos que usted tenga personal de Dios, y de pronto obtener un beneficio, una respuesta, una solución. O si de pronto usted, y aquí voy a entrar a otro terreno, es alguien ateo, agnóstico, no cree en Dios, no cree en nada, pero necesita una solución, un cambio, y siente que no tiene esa conexión con lo que llama mundo espiritual, usted también tiene el poder para pensar, reflexionar, sacar conclusiones, para analizar, y de pronto allá en el fondo de tu mente es donde están todas las respuestas y todas las soluciones. El chamán por lo regular no sabe esto, y la persona que busca la ayuda del chamán tampoco. Es que nosotros los seres humanos tenemos una gran capacidad en nuestra mente, sobre todo cuando abordamos, no de manera directa,
el inconsciente, al cual me he referido mucho en los capítulos de este podcast. Recuerda que tu mente tiene dos compuestos fundamentales. Uno es la mente lógica, consciente, pensante, que tiene como los 5 sentidos puestos en la realidad, en lo que al menos llamamos realidad, y la mente inconsciente, a la cual no tenemos nosotros un acceso directo. Pero muchas de las respuestas, soluciones que están allá esperando por ser sacadas a flote reposan precisamente en esa mente inconsciente. Por eso, claro, si usted es una persona que de pronto se da a relajarse, a tranquilizarse, a meditar con calma, cuando hablo de meditación, por lo regular, viene a la mente o tienen como referencia a muchas personas de prácticas de yoga orientales, posiciones de loto, ejercicios de respiración. No necesariamente. Si a usted le cuesta trabajo hacer este tipo de ejercicios de yoga, de relajación, se le entumen las piernas, le duelen las rodillas tratando de hacer una postura de loto, le duele la espalda, se cansa y esto como que le crea antes más tensión emocional, lejos de relajarle como que le tensiona más, pues no haga eso. Simplemente busque un lugar tranquilo donde usted pueda pensar con calma y desmenuzando la situación sin conferirle fuerza emocional al asunto para que su mente tranquila y libremente vaya encontrando caminos y soluciones. De esta forma puede ser que la solución a su caso, al conflicto que le está atormentando, esté en usted mismo, y cuando salen a flote esas respuestas y soluciones y usted actúa en consecuencia a eso que está emergiendo de su mente inconsciente a través de ideas, luces, de respuestas, pues la vida suya va a ir cambiando. Cuando uno cambia de actitud, cambia su comportamiento, cambia los hábitos, obviamente que se van a materializar sin la necesidad de un chamán, de un brujo urbano, de un líder religioso, ni de nadie. Van presentándose, se van materializando, se van concretando soluciones y respuestas, cambios positivos en su vida. Así que pues antes de visitar a cualquiera de estas personas, infórmese bien, entérese bien. Si quiere correr el riesgo o quiere tener la experiencia, pues hágalo, si así lo desea. Si eso le hace sentir bien, pues hágalo. Pero si usted nota que le está como pidiendo mucho dinero o que le está diciendo que pues yo para darle la respuesta a la solución usted me tiene que dar tanto de algo, posiblemente está ante un estafador. Hay personas que saben, pues sí, hay personas que tienen un conocimiento, que han aprendido, que lo pueden estar aplicando de forma hasta honesta al servicio de mucha gente. Posiblemente sí, pero entonces vale la pena indagar, informarse, asesorarse, conocer un poquitico, porque pues uno irse a convertir gratuitamente en víctima de un estafador, como que eso no vale la pena y eso no te va a dar ninguna respuesta y solución. El chamanismo es una cuestión ancestral que está unida a los pueblos originarios, a los pueblos aborígenes, no solamente de América Latina, sino que encontramos chamanes, curanderos y lo que quieras en Asia, en África, en Europa, en los mismos Estados Unidos, que supuestamente son cultura más avanzada del primer mundo, países industrializados, y han vuelto, por ejemplo, en los últimos años, en las últimas décadas, en Europa sobre todo, al wiccanismo, a la conexión con la naturaleza, donde hay supuestamente poderes, que los hadas, que los elfos, que todo eso que hace parte del imaginario tan propio de las culturas europeas, tienen conexión con los supuestos chamanes, que usted a través de una experiencia psicodélica o alucinógena también puede tener esa conexión con la naturaleza y abrir portales y todo lo que quieras. Pues al menos la persona en busca de esa expectativa ha conectado con estas religiones y practica esas ceremonias, que sean ciertas o no, falsas o verdaderas, pues de acuerdo a los resultados cada quien juzga. Pero entonces vale la pena, mi querida amiga y caballero que está escuchando este podcast de Naturismo al Día, que al menos no pierda la perspectiva que muchas de las respuestas y soluciones que aquejan nuestros asuntos personales pueden subyacer en nuestra mente inconsciente. Hacer una introspección, conocernos a nosotros mismos, no es una tarea sencilla. A veces nos sorprende cuál es la verdadera naturaleza de nosotros, pero en la medida en que nos aceptemos con nuestras limitaciones, con los enormes y feos defectos que podemos tener, y también confiando en nuestras propias capacidades, podemos alcanzar como una especie, voy a emplear un término, no sé si sea correcto, una especie como de iluminación, pues, como de resplandor, como de algo que nos diga, vea, usted tiene que irse por este camino, hacer estas cosas, usted tiene que actuar de determinada manera, no necesitas un amuleto,
una piedra en el bolsillo, un ritual de liberación o sanación, invocar deidades que tú ni siquiera conoces, bañarte con determinadas hierbas. Hay quienes dicen que sí, que es necesario, que el ritual refuerza la fe y que gustan de hacer esto porque les hace sentir bien. Pues hágalo, si eso le hace sentir bien, hágalo. Muchas veces toda esa parafernalia no es ni siquiera necesaria o es absolutamente, no tiene ningún efecto. Entonces, confíe más en sus posibilidades, en sus capacidades, no se subestime. A veces le conferimos un poder externo a algunas personas o a deidades que de pronto no hacen parte de nuestra cultura, vuelvo y repito, o que no las entendemos o que ni siquiera existen, alguien se las inventó, hacen parte de un folclore, de una cuestión cultural muy ajeno a nuestra realidad, a nuestra cuestión del tiempo, están como anacrónicas, pero se han conservado a través de la cultura popular y que son utilizadas pues obviamente por lo que tiene que ver con la magia y la religión para obtener un beneficio. No quiero decir con todo esto que he afirmado en este podcast que no exista un mundo espiritual, a veces muy incomprendido y difícil de conectar, pero existe. Muchos científicos incluso que son muy dogmáticos, tan dogmáticos como los mismos líderes de algunas religiones, se niegan a que existe algo que no comprenden. El hecho de que no lo podamos entender, comprender, estudiar, medir, no quiere decir que no exista. Me explico, por ejemplo, los fenómenos paranormales existen, muchos de esos científicos que lo niegan o se rehúsan a estudiarlo, pues no pueden decir que no existe porque lo han comprobado, lo han medido, lo han filmado, lo han grabado con sonido, bueno, lo que quieras, pero como no lo pueden explicar, entonces resisten a estudiarlo, o algunos incluso siguen diciendo que no, que eso no existe, que no es real, que es fruto de nuestra propia imaginación. Un mundo espiritual intangible, algo que no entendemos, siempre está ahí como presente y entrar a él no es fácil. Si entrar a nuestra propia mente inconsciente es difícil, pues entrar a ese mundo que está como tan ajeno a nuestro contacto puede ser hasta imposible. Por eso no se me vaya a dejar engañar. Confíe en usted, en sus capacidades. Si tiene un problema, de seguro que va a encontrar la respuesta si escuchas tu voz interior. Qué gusto haber estado con todos ustedes en este podcast de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.